Buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Bajo mentiras y engaños, el gobierno de Iván Duque pretende imponer su tercera reforma tributaria, a la que denominó Ley de Solidaridad Sostenible. Una reforma que, como las anteriores, castiga el bolsillo de la clase media y de los pobres. Para el gobierno nacional, esta no es una reforma tributaria, sino una ley de solidaridad sostenible que busca aliviar la crisis económica que trajo la pandemia. Pero, ¿qué tiene de solidario ponerle IVA a los productos básicos de la canasta familiar cuando en el país más de 2.400.000 hogares aguantan hambre? Una familia pobre puede gastar cerca de la cuarta parte de sus ingresos en alimentos, mientras que una familia rica gasta solamente el 10%. O sea que en proporción a los ingresos, un aumento del IVA afecta más a los pobres y a la clase media que a los ricos. Algunos alimentos que hoy tienen IVA del 5% pasarían al 19% y muchos de los que están exentos serían gravados. Según el gobierno, para mitigar este impacto se devolvería el IVA a 5 millones de personas a través de un subsidio mensual de cerca de 45.000 pesos. Sin embargo, de gravarse la canasta familiar sería la población pobre y vulnerable, quien aportaría aproximadamente el 40% de este recaudo, es decir, que serían los pobres quienes subsidiarían a los pobres. Esas 2 millones de personas apenas representan el 23% de las familias pobres. Eso significa que todo el mundo paga IVA y solamente se le devuelve a la cuarta parte. O sea que hay 3/4 partes de personas a las cuales no se les devuelve el IVA. Entonces esta devolución es una ficción. Con esta reforma tributaria también se busca gravar las pensiones superiores a 7 millones de pesos, poner a declarar renta a los trabajadores que ganen más de 2.500.000 pesos y pagar renta a quienes reciban ingresos superiores a este monto. En Colombia, uno podría decir que los impuestos son relativos, digamos, el peso de los impuestos en el Producto Interno Bruto es relativamente bajo con respecto a otros países. O sea, cabría que los colombianos pagaran más impuestos. El problema es qué colombianos son los que deben pagar más impuestos, ¿sí? Entonces yo pienso que lo malo en sí no es presentar una reforma, sino presentar una reforma regresiva que castiga a los más pobres y a las clases medias. Con las 2 reformas tributarias que han sido aprobadas durante el gobierno de Iván Duque, se han premiado a los más ricos y a las grandes empresas con menos impuestos y más beneficios tributarios, con lo que el país ha dejado de recaudar cerca de 90 billones de pesos anuales. Según la DIAN, los sectores financiero y minero energético han sido los más beneficiados. Con esta reforma, el gobierno aspira a recaudar 25 billones de pesos, de los cuales ha anunciado que 10 serán para financiar el gasto social y 15 para el pago de la deuda. Es decir, que seguirán siendo los colombianos y colombianas más pobres los que cargarán sobre sus hombros la crisis económica y social que se agudizó con la pandemia. Ha pasado más de un año desde la llegada de la pandemia al país y el gobierno nacional sigue sin implementar medidas eficaces que permitan frenar los contagios y las muertes por COVID-19 y además enfrentar la crisis económica y social que se agudizó con la pandemia. Y para hablar de este tema hemos invitado al médico y docente universitario Víctor de Currea Lugo. Víctor, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias por la invitación y dispuesto a que hablemos y aprendamos. Víctor, empecemos por hacer un balance del manejo que el gobierno le ha dado a la pandemia. Podemos decir que ha sido realmente vergonzoso, que no hay una política de planeación, que no se ha priorizado el conocimiento médico, que se ha buscado favorecer las grandes superficies, que se ha abierto el país para días sin IVA, que se ha sido oscuro
en los contratos firmados con las farmacéuticas, que se ha descuidado la protección al personal de salud, que se ha aumentado la carga laboral, que las UCI privadas siguen sin ser tocadas como deberían ser tocadas por parte de lo público, que las EPS siguen haciendo su agosto, que los médicos y el personal de salud en general sigue en unas condiciones laborales profundamente vulnerables, que el 89% de los muertos por COVID corresponden a los 3 estratos más pobres. Y bueno, ahí nos podríamos quedar un buen rato dando ejemplos. ¿Por qué y de dónde sacamos la afirmación de que el manejo ha sido vergonzoso? Si bien es cierto que todos debemos protegernos para evitar el contagio, no se nos ha vendido en el país el discurso del autocuidado como la única salvación. El problema central al que nos encontramos es que el gobierno, dentro de una lógica neoliberal, nos ha hecho creer que las circunstancias y el contexto no existen. Ese modelo de pensamiento, que es profundamente neoliberal, se aplica ahora a la pandemia. Entonces, si usted se contagia, es porque usted fue irresponsable, porque no se puso el tapabocas, porque no se quedó en la casa. Fíjense que tanto en el modelo neoliberal como en el manejo de la pandemia, desaparece por arte de magia el contexto social. Voy a dar un ejemplo que creo que ilustra lo que quiero decir. En Colombia hay 2 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, pero decimos que el problema fundamental es que no se bañan las manos. Entonces, ¿cómo bañarse las manos si no tienen agua potable? Pero además, devolvámonos a la historia. No tienen agua potable en parte porque el señor Carrasquilla, actual ministro de Hacienda, con la idea de los bonos del agua, dejó sin acueductos a muchos pueblos en Colombia. Entonces, fíjense cómo todo se encadena. Sacar al ser humano de su contexto y colocarlo como un elemento aislado es parte del discurso neoliberal. Según los datos del DANE, los estratos socioeconómicos 1 y 2 concentran el 67.6% de las defunciones relacionadas con COVID-19 en el país. ¿Por qué son los pobres los que más mueren por este virus? Colombia es un país profundamente inequitativo. Siempre hemos estado entre los 5 o 10 primeros países más desiguales del mundo si comparamos el 10% más rico con el 10% más pobre. Esa diferencia tan grande no apareció con la pandemia, es parte de nuestra estructura desigual, inequitativa, injusta, de concentración de riqueza. Y pues claro, cuando llegamos a una pandemia, hay personas que tienen la nevera llena y pueden aguantar meses, y hay personas que viven al día a día. Esas personas que viven al día a día, especialmente de los estratos 1 y 2, tienen que salir a buscarse la papa, como decimos coloquialmente, y ese salir a buscarse la papa implica asomarse a un mundo que no tiene posibilidades laborales adecuadas y que en medio de la informalidad laboral terminan por contagiarse. Y el gobierno no ha querido entender la propuesta de renta básica. Por tanto, desafortunadamente, seguirán los pobres poniendo los muertos. Víctor, en el país ya estamos en el tercer pico de la pandemia y el gobierno nacional se ha negado a implementar una renta básica para 7,5 millones de hogares colombianos que están en condición de pobreza y vulnerabilidad. ¿No es esta una forma de negar la crisis económica y social agudizada por la pandemia? De nada sirve que nos encerremos en la casa si no hay una garantía de comida, y de nada sirve una garantía de renta básica y una cuarentena si no acompañamos con unas medidas que a mediano plazo podrían resolver el problema, que es el problema de la vacuna. Plata hay. Colombia es un país de renta media, esto no es Somalia, no nos digamos mentiras, hay plata, lo que pasa es que está mal repartida. Y se puede hacer llegar a las comunidades, a la gente más vulnerable, que son los que ponen los muertos y los que ponen los contagios. Tenemos que guardarnos en la casa. La indisciplina social, por supuesto, que contribuye. No podemos ser tampoco ingenuos frente a esto. Se ha probado en muchos países del mundo. La cuarentena puede ser horrible, pero es una medida salvadora. Ahora, lo que no se puede y lo que es inhumano y antiético es pedir cuarentena si no hay renta básica, si la nevera está desocupada o la alacena está vacía. Víctor, finalmente, ¿qué opina de la insistencia del gobierno nacional de regresar a clases presenciales en las instituciones educativas del país? Esto no es Finlandia, cuando uno no tiene salones de 15 estudiantes, aquí hay salones de 50 y 60 estudiantes. No hay condiciones sanitarias en muchos de los colegios o escuelas donde no hay los servicios de aseo y sanitarios básicos. Entonces, hasta que no se resuelvan esas cosas estructurales, no es un problema de que el niño tenga la voluntad es que se quitó el tapabocas. No, es que uno en un salón encerrado con 50 personas
el riesgo es alto y es real. Por tanto, me parece una irresponsabilidad del gobierno querer abrir las clases presenciales y eso hay que mirarlo con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque los niños, primero, se mueren, se contagian y se mueren también. Segundo, porque contagian a los abuelos y a los padres. Y tercero, porque esos errores por el afán comercial de abrir los colegios y toda la economía que se mueve alrededor de ellos, se miden vidas humanas. Víctor, muchas gracias por habernos acompañado la noche de hoy en el espacio del Magisterio Vallecaucano. Muchas gracias y recordemos que en manos del magisterio está una alta responsabilidad que es educar para la crítica, para la autocrítica y para la verdad. Un cordial y vigoroso saludo para todos los maestros, maestras y comunidades educativas del Valle del Cauca y de Colombia. No es extraño que el gobierno de Duque continúe sus ataques sistemáticos contra el magisterio colombiano. Hay que aclararle al señor Duque y a todo su gabinete que un ataque no solo es aquella acción violenta contra la integridad física de una persona. Estos también se practican ideológica, política y socialmente. ¿Y cómo ataca el gobierno a FECODE y a los maestros en la actualidad? Cuando no cumplen, por ejemplo, sus funciones ni ofrecen las garantías mínimas como contratantes y fideicomitentes que son con los prestadores de servicio de salud y les deja hacer lo que la gana les da con la salud y con la vida de los maestros y nuestras familias. Nos agrede profundamente cuando no convoca oportunamente el curso de los 8.000 maestros de las SDF3 y cuando hace más de 2 años no ha convocado el concurso para ascenso y reubicación de los maestros 1278. Nos ataca con la declaratoria de legalidad de la circular 26, con la cual se obliga a las instituciones educativas a vincularse al modelo de alternancia sin ofrecer las garantías mínimas. Por lo anterior y muchísimo más, es que desde nuestra organización sindical SUTEP rechazamos todas las ofensas y agravios por parte del gobierno en contra de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en contra de los maestros, en contra de los estudiantes, padres de familia y todas las comunidades educativas del país. Sale el ministro de Salud diariamente enormemente preocupado por los índices de contagios, de ocupación de las camas UCI, de muertos que se han venido presentando desafortunadamente con el tercer pico de la pandemia. Pero a su vez sale la ministra de Educación llevándole la contraria a todas estas catastróficas y aterradoras cifras, diciendo la ministra de Educación que los maestros, los niños, los padres de familia, los directivos docentes deben abrir nuevamente las puertas de las instituciones educativas como si nada pasara. ¿Esto qué nos muestra? Que verdaderamente en este gobierno nacional, en su gabinete, no hay medidas articuladas, este gobierno no tiene una preocupación directa, real, verdadera por la salud, la vida de las comunidades educativas. Lo mismo pasa en las entidades territoriales certificadas. Los alcaldes decretan toques de queda, decretan ley seca, pero a su vez están promoviendo, están incentivando, los secretarios de educación de igual forma están llamando a los rectores para preguntarles, para presionarles sobre cuándo van a iniciar con el modelo de alternancia. Entonces, estamos en un país donde no eso es coherente por parte de los gobernantes entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace, obviamente pagando los platos rotos como de costumbre las clases menos favorecidas, que es el pueblo colombiano. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Por la vida, la paz, la democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque, las centrales obreras convocaron a un paro nacional el próximo 28 de abril. Cuando un gobierno como el de Iván Duque no dialoga ni negocia y legisla en contra de la población, la movilización es la única alternativa que tienen los ciudadanos para exigir la solución a sus demandas y necesidades. La única opinión que hay que puede haber en ese país no es la del presidente de la República, no es la de sus congresistas que lo respaldan en el Congreso, no es la del Consejo Gremial de los banqueros y los grandes empresarios. Hay un país que piensa distinto, en donde estamos los trabajadores, estamos los sindicatos, estamos las organizaciones sociales, estamos los movimientos alternativos y el gobierno tiene la obligación
de escuchar a ese sector de la población. La crisis económica y social se agudizó con la llegada de la pandemia y a pesar del cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, del aumento del desempleo, la informalidad laboral, la pobreza y la desigualdad, el gobierno nacional no solo se ha negado a implementar una renta básica, sino que ahora pretende imponer un paquetazo de reformas en contra de la clase media y pobre del país. Es un paquetazo contra la gente, contra el país, contra la gente que tiene empleo y contra la que no tiene empleo. Es un paquetazo contra los viejos de este país, a quienes el gobierno ya no les quiere dejar la expectativa de tener una pensión digna. Es un atraco al bolsillo de la clase media, de los trabajadores y de los sectores de menos recursos con esta reforma tributaria. Esta gran jornada de paro y movilización que se realizará el 28 de abril a nivel nacional se adelantará con todas las medidas y protocolos de bioseguridad, una jornada que se convierte en un llamado para construir un país de los pueblos y sin dueños. El pueblo colombiano está cambiando y que podemos seguir avanzando hacia procesos alternativos que hoy se expresan en el país para buscar la forma de que otro modelo, otro gobierno distinto a esta élite que nos ha gobernado y nos ha hecho tanto daño, pueda ser desplazada de las esferas del poder. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. El pasado 23 de marzo, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley 417 de 2021, un proyecto que asegura haber construido de manera amplia y participativa para reformar integralmente al ICETEX. Para hablar de este tema hemos invitado a Daniel Torres, representante de los usuarios ante esta entidad. Daniel, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, de verdad que es un honor estar en el programa del Magisterio del Valle del Cauca. Bueno, Daniel, hoy el 93% de los usuarios del ICETEX pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, es decir, que son los más pobres los que se endeudan para poder acceder a la educación superior, porque el gobierno nacional no garantiza este derecho. ¿Qué implicaciones tiene para una persona endeudarse con esta entidad? El ICETEX es un síntoma de que el acceso a la educación superior se mercantilizó. La población más desprotegida obviamente es el estrato 1, 2 y 3. Y ellos llegan al ICETEX por una necesidad. Ellos no llegan porque quieren endeudarse. Ellos llegan es porque es la única alternativa para poder acceder a la educación superior. Y el ICETEX, consciente de que se le está acercando un joven de estratos 1, 2 y 3, que tiene unas necesidades, prácticamente de eso depende su futuro, ellos le meten a esos jóvenes unas trampas de intereses gigantescas, no se los informan, no les dicen que los créditos van a tener capitalización de intereses, no le dicen que van a estar sujetos a estas fallas en los sistemas de información, no les dicen que van a estar condenados a la ruina y a un crédito prácticamente perpetuo y que sus familias van a estar en el riesgo de perder cualquier pequeño inmueble que hayan logrado en toda su vida. El gobierno nacional ha dicho que este proyecto tiene por objeto brindar nuevas alternativas para aliviar las condiciones de los usuarios que presentan dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones con el ICETEX. Pero ¿realmente este proyecto resuelve la situación de los más de 893.000 deudores? Este proyecto de ley es cosmético, es superficial y lo que hace simplemente es fortalecer o fortificar el modelo bancario del ICETEX. En este proyecto de ley no se prohíbe la capitalización de intereses, no hay un plan de salvamento para los deudores actuales. O sea, los deudores actuales literalmente bajo las condiciones de este texto, literalmente no tienen otra salida que declararse en insolvencia, perder los bienes, estar en la ruina. Y tampoco elimina la dependencia de los créditos con el Banco Mundial. La tasa de interés bajo las líneas de este proyecto de ley van a ser prácticamente las mismas que existen hoy en día, les van a bajar como 0.4% y bajo las líneas de este proyecto de ley la tasa de interés va a estar rondando
entre un 10.9% y un 15.1%. Eso es una salvajada. Entonces, en resumidas cuentas, simplemente lo que hace el gobierno nacional es, por supuesto, pues ahorcar y arruinar a estos jóvenes deudores, pero está tratando de vender esto como algo que no es. ¿Por qué se dice que con este proyecto el ICETEX se convertiría en un hiperbanco y monopolizaría la financiación para el acceso a la educación superior? Con este proyecto de ley busca el gobierno que el ICETEX se quede con el portafolio de los créditos educativos del Fondo Nacional del Ahorro, trasladando no solamente el portafolio, o sea, quitándole eso al Fondo Nacional del Ahorro, pero también trayéndose o pasando un montón gigantesco de obligaciones actuales de deudores del Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro es mejor que el ICETEX en el portafolio de créditos educativos. Ellos incluso ofrecen descuentos entre un 5% y un 50% en el costo de la matrícula. El ICETEX jamás ha podido ofrecer eso y también ofrece unas condiciones mucho más blandas. Cuando miles de deudores del Fondo Nacional del Ahorro pasen a las manos del ICETEX, ellos van a ser sujetos de estas fallas en los sistemas de información, de los abusos en la gestión de cobranza y un sinnúmero de verdad de atropellos. ¿Cuáles son los puntos básicos que debe tener una verdadera reforma que tenga en cuenta las reivindicaciones de los estudiantes y usuarios del ICETEX? Proponíamos 3 cosas básicas. Que la tasa de interés fuera inferior al IPC más 3, que ya el IPC más 3 es algo realmente muy difícil de pagar, pero mucho mejor de lo que existe hoy en día que el ICETEX propone. Otra cosa importantísima es que deje de existir la capitalización de intereses, que es el cobro de intereses sobre intereses. Es algo que es injusto, ilegal en el sector bancario, pero que el ICETEX naturalizó y con eso ha recaudado más de 400.000 millones de los bolsillos de los deudores del ICETEX. Y por último, que es supremamente importante también, es eliminar esa dependencia del Banco Mundial. Porque lo que ocurre es que cuando el Banco Mundial desembolsa sus créditos, le pone unos asteriscos en los contratos en los cuales ellos imponen las condiciones a las cuales debemos estar sujetos a los deudores del ICETEX, las condiciones de pago, las condiciones de cobranza. Entonces, literalmente es el Banco Mundial quien está obligando a los deudores a caer en estas trampas financieras. Solamente con esos 3 ya estaríamos hablando de una reforma de fondo. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio para ayudarnos a desmentir los argumentos del Gobierno Nacional frente a este proyecto de ley que en nada reforma al ICETEX y que por el contrario continúa haciendo de la educación superior un privilegio para los jóvenes colombianos. Educación y cultura. Hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. El que no lee vive una vida, la suya, la que le corresponde, y se queda atrapado en esa vida. El que lee vive muchas vidas, viaja, conoce otros países, otras religiones, otros sexos, y yo creo que esa transversalidad del lector es su enorme poder. Ante la fuerte ola invernal que ha golpeado a varios sectores de la ciudad de Cali, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle se solidarizó con los habitantes del barrio Brisas de la Chorrera en la Comuna 18, entregando alimentos no perecederos. Estamos haciendo entrega a la comunidad afectada por la ola invernal, un pequeño aporte del Sindicato de Maestros UTEP a toda la comunidad para mitigar esta situación tan calamitosa que están viviendo. Invitamos al magisterio caleño, a toda la población que nos está observando por medio de este medio, para que realicemos nuestras respectivas donaciones. Invitamos a todos, no solamente a los docentes, a la comunidad en general de Cali, que se solidarice con esta causa. Muchas gracias a todos los profesores y a todas las personas que están aquí también entregándonos. Esto es de una gran ayuda. Estamos en el barrio Brisas de la Chorrera, la Comuna 18, un lugar donde de pronto la alcaldía está un poquito olvidada de nosotros, pero gracias por la donación, que es de mucha ayuda. Compañeros de las juntas directivas municipales, extenderles el saludo, pero también el llamado fraterno a realizar un trabajo mancomunado
con los diferentes compañeros que asumen las secretarías dentro de las subdirectivas. Una vez estos compañeros presenten sus proyectos para ejecutar el plan de acción orientado desde la Junta Directiva Central, facilitar el recurso para que se lleven a cabo estas actividades, pero también hacerle el llamado a los compañeros de las diferentes secretarías para presentar proyectos aterrizados a la realidad financiera que manejan dentro de sus municipios. En esta unidad de concepto podemos llegar al feliz término, que es formar dentro de las bases desde los diferentes proyectos que manejamos en las secretarías. En unidad podemos conseguir todos los logros que estén propuestos. Ese es el llamado, compañeros. Durante el mes de febrero, inicios del mes de marzo, llevamos a cabo la cualificación de los tesoreros de las subdirectivas en temas específicos con las exigencias que viene realizando la DIAN, buscando que el cierre del año fiscal 2021 sea una realidad, e informarles que el cierre del año 2020 lo hemos llevado a cabo gracias al trabajo y al compromiso de todas las subdirectivas, en especial de los tesoreros que tienen a cargo esta función en los municipios. Pero manifestarle también, como fue el compromiso dentro de estas cualificaciones, el llamado fraterno a todas las bases del magisterio en el sentido de entender las exigencias que le realicen nuestros tesoreros en los municipios, presidentes y fiscales, cuando se vayan a llevar a cabo diferentes actividades o desplazamientos. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.